Comienzo, está con nosotros el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, a quien le agradecemos que se haya hecho unos minutos para visitarnos. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy bien, mucho gusto. No ¿Cómo había, están? no había pasado por Modo País en No, esta ¿cómo nueva... que no? Sí. ¿Sí? ¿En Tuvimos esta nueva hace etapa? poco, Sí, usted no no, estaba. Sí. ¿Sí? Tuvimos, Sí, claro. hará un mes más o Que menos. usted no ¿no? esté no quiere decir que no pasan cosas. Ah, Sí. bueno. Me lo comí, Es me lo comí. verdad, ahí no estabas, ahí no estabas. Bueno, todo bien, qué frío, ¿eh? Muy bien, Está sí, complicado tremendo, el tremendo. arranque de la semana. Fuerte invierno. Abdala, preocupado por esto que ha pasado este fin de semana, homicidios, ataques, donde queda claro de que grupos criminales en poder de armamento importante, de alguna manera intentan dirimir sus diferencias así. Sí, yo diría que los uruguayos estamos dirimiendo nuestras diferencias con mucha violencia en la sociedad. Por supuesto que estamos preocupados porque creo que todos tenemos que estar preocupados por el tema de la seguridad. Pero claramente entiendo yo lo que hay es una situación de violencia que se manifiesta de las más diversas maneras y que en tal caso en algunos episodios específicos que tienen consecuencia fatal, casos de homicidios o ejercicio de la violencia con consecuencia de muerte, están vinculados esos episodios a la lucha de bandas, pero hay también un espectro muy grande de situaciones donde la consecuencia es también la pérdida de una vida humana, que es una circunstancia siempre lamentable, pero que eso responde o a la violencia doméstica, que presentamos las cifras el pasado jueves, y sin ninguna duda también tenemos que hacer foco en eso, que es un tema de la sociedad y es un tema donde los niveles de violencia se incrementan de manera significativa. Y por lo demás, situaciones repito, de conflictos interpersonales entre personas que se conocen o entre personas que no se conocen, pero circunstancialmente por alguna causa terminan dirimiendo disputas ocasionales o con arma blanca o con arma de fuego y con consecuencias por lo tanto lamentables. Yo creo que debiéramos reflexionar sobre eso porque no es un problema que nos esté pasando solo a los uruguayos, pero a nosotros nos debe preocupar el Uruguay porque vivimos acá y acá tenemos nuestras responsabilidades. Y en ese sentido el Ministerio del Interior hace lo que le corresponde, pero asumamos que el tema de la seguridad en sentido amplio, y esto no es por sacar la pata del lazo, como se dice en campaña, es un tema que va más allá del fenómeno policial. Es decir, el tema de la seguridad es un tema que tiene muchas aristas y que tiene que ver con nuestros patrones de comportamiento, y que tiene que ver con la educación, y que tiene que ver con la familia, y que tiene que ver con tantos aspectos que hacen a la vida en sociedad y a la convivencia entre los uruguayos. Ahora, cuando usted habla de que los uruguayos se acostumbraron a dirimir sus diferencias de forma violenta, ¿no le preocupa que haya muchas armas en la calle y que la mayoría de esas armas no estén reguladas? Sí, por supuesto que nos preocupa y se han hecho esfuerzos en los últimos años. Como usted sabe bien, Miguel, que usted está muy especializado en estos temas, se dictó una nueva ley de tenencia de armas. El Ministerio del Interior en ese sentido cumple con mucho celo todo lo que atañe a la regulación y a la gestión del sistema de control de armamento, del otorgamiento de los permisos, tanto para el porte como para la tenencia. En ese sentido el sistema es muy exigente, muy severo y muy riguroso, lo cual no impide que, por supuesto, haya situaciones de tráfico de armas que se combate permanentemente. El Ministerio del Interior está haciendo un enorme esfuerzo con muy buenos resultados en cuanto a incautaciones de droga, de sustancias. Creo que alcanza con analizar los registros, que son muy elocuentes, incautación de armas de fuego, sin ninguna duda, en condiciones ilegales. En ese sentido, si lo vemos desde el lado del despliegue territorial, de los operativos policiales, de la estrategia que se viene implementando en el territorio, yo creo que la policía está haciendo un gran trabajo, lo cual no quiere decir que no pasen cosas, ¿no? Claro, ¿qué impide que no pueda ser mayor esa incautación? Porque hablamos de una cantidad de armas de forma irregular, porque sí, es cierto que se es exigente a la hora de quien lo hace de forma regular, pero ¿qué sucede con toda esa cantidad, ese poder de fuego del que hablamos siempre, que está de forma absolutamente irregular? Entonces, ¿qué es lo que está impidiendo que no sea mayor esa incautación, esa identificación de dónde están las armas? Porque es tremendo lo que estamos viendo en cantidad. A ver, a veces la memoria es selectiva, no lo digo por ustedes, es condición humana, y obviamente todos tendemos a actuar o a razonar en función del impacto de las circunstancias presentes, ¿no? Y está bien, porque así es la vida y así es la forma de actuar. Son los hechos Que tenemos los seres humanos, o de reaccionar frente a los estímulos de la realidad.
Ahora, si analizamos la evolución histórica de todo esto, advertiremos que este no es un problema nuevo. Y esto no lo digo de manera resignada ni complaciente. En tal caso, bueno, estos fenómenos de violencia implican una determinada evolución, una determinada secuencia, y si vamos específicamente a las estadísticas vinculadas con los homicidios, advertiremos, y nosotros lo reconocemos, que tenemos niveles muy altos en el Uruguay, lo hemos dicho todos, lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho el ministro, lo he dicho yo, lo hemos dicho todos los que estamos en esto, pero con relación a esto, claramente estamos en una situación de meseta, si se quiere, o de estabilidad en las cifras, porque a partir particularmente del año 2012 o 2013, que se produce una disparada y una escalada de homicidios muy importante, bueno, estamos allí en los 300 y pico de homicidios por año, tuvimos el pico, digo tuvimos, hablando del país, de la sociedad, no necesariamente de nuestro gobierno, en el año 2018, cuando fueron 423 homicidios, tenemos un nivel de homicidios muy alto en el Uruguay, que repito, hemos tenido en debate en los últimos tiempos la clasificación de los mismos en cuanto al origen, porque nos habíamos acostumbrado mucho los uruguayos a atribuirle esto a la lucha de bandas o a los delitos vinculados con el narcotráfico, que de los homicidios eso explica una parte importante, pero una parte. Ahí se discute en función de la discusión académica, Miguel. La de la sabe clasificación. bien esto en cuanto a la clasificación del observatorio, la clasificación que ahora el Ministerio del Interior también ha homologado, elaborada por el doctor Rogido y su equipo. Bueno, más allá de esas categorías, aún en la clasificación del observatorio, que es la que indica una mayor prevalencia, una mayor participación de los delitos de narcotráfico asociados a los homicidios, bueno, eso explicaría, en el mejor de los casos, el 50%. Según el propio observatorio, en algunos años, el 40%. O sea que la mitad o más de la mitad está claro que responden a otras circunstancias. Pero, es decir, importa, pero no importa mucho. Importa los efectos de conocer la realidad para poder enfrentarla, pero a no enjuagar nuestras conciencias creyendo que esto es un tema del narcotráfico. No, del narcotráfico es en parte, o asociado a la lucha de bandas es en parte. Evidentemente hay una casuística y una diversidad desde el punto de vista de las causas y del origen de la violencia que hay que buscarlo por otros lados, ¿no? Ahora, usted hablaba recién de, más allá del fenómeno policial, ¿no? De tener como una mirada multidimensional en esto, que imagino que abarca también a la educación y bueno, a los diferentes ejes que hacen también a la violencia, ¿no? Y Miguel hacía hincapié hace un ratito en que se está usando lamentablemente la violencia como forma de dirimir ciertos conflictos, y cuando uno va a contextos vulnerables ve que la realidad es muchísimo más compleja también. Ahora, yo le pregunto en relación al plebiscito impulsado por bueno, que se autoricen los allanamientos nocturnos. ¿Esto no va en contraposición, de cierta forma, a bueno, intentar bajar ese grado de violencia que hay en determinadas operaciones y que, bueno, que generan, en definitiva, un comportamiento de esa forma en la sociedad también? Déjame decirte algo antes de los allanamientos nocturnos con relación a lo que expresabas al principio de la pregunta, que me parece bien interesante y que me conduce al concepto del enfoque dual que desde el Ministerio del Interior estamos intentando instalar, y yo creo que la sociedad va instalando y el sistema político va instalando, y en esto vamos construyendo un consenso. No alcanza, en términos de definir una política de seguridad inteligente y eficaz, con cumplir con la mayor eficacia el cometido originario del Ministerio del Interior, ¿no? Que yo creo que el Ministerio del Interior lo está cumpliendo cada vez con mayor eficacia y puedo dar cifras a ese respecto, y lo asocio con la caída no de los homicidios, pero sí de los demás delitos, ¿no? De la rapiña, de los hurtos, del abigeato, con el mayor número de allanamientos, con el mayor número de procedimientos policiales, la ley de urgente consideración. Bueno, sería un largo análisis. Eso tiene que ver con la represión, la persuasión y la prevención del delito, cometido originario del Ministerio del Interior. Ahora, con eso solo, por más que lo hagamos cada vez mejor, no alcanza si la sociedad no va a las concausas profundas del delito, a la realidad social que está detrás, sin ninguna duda, y que tiene que ver con la educación, absolutamente, que tiene que ver con la relación entre la familia y el Estado. La institución familia es muy importante en la sociedad a los efectos del mantenimiento de los equilibrios, a los efectos de generar oportunidades de inclusión. Y nosotros estamos tratando de ayudar en ese sentido todo lo que podamos. Pongo un ejemplo. Este viernes, es un dato, y además la prensa va a ser convocada, en la escuela 317 de Malvin Norte se va a inaugurar, y el Ministerio del Interior participa, y no solo participa, sino que la ha impulsado, una actividad que es
para los hijos y los estudiantes y las familias de la escuela 317 de tiempo completo, para la escuela 269 que está enfrente, y va a estar abierto a la comunidad, instancias de participación que tienen que ver con la práctica del deporte. La Secretaría de Deporte va a participar, que implica eso o va a implicar el involucramiento de las familias. El Ministerio de Desarrollo Social también se ha instalado allí con una dupla permanente para apuntalar a las familias, para atender a las familias. Miguel sabe muy bien que Boix y Merino, a pocas cuadras de allí donde está esa escuela, y muchos de cuyos niños concurren a la escuela 317, es, de acuerdo al mapa de calor, una zona compleja, o lo ha sido en los últimos tiempos. Y bueno, ¿y qué quiero transmitir con esto? Poniendo un solo ejemplo, estamos haciendo muchas cosas más, que quede claro, ¿no? Lo que quiero transmitir es que nosotros queremos colaborar y queremos ser parte de una respuesta social que le corresponde al INAU, a la ANEP, al MIDES, pero el Ministerio del Interior no puede permanecer ajeno a ella. Entre otras cosas porque estamos en el mismo territorio, porque actuamos con las mismas familias, con las mismas personas, y creo que los organismos estamos obligados a articular. El Ministerio del Interior se acaba de incorporar al CIAS, el Sistema Integral de Información del Área Social, que gestiona el MIDES, que no formaba parte de él. Miren qué cosa elemental. Nosotros venimos a advertir que el intercambio de información, que la puesta en común de información entre todos estos organismos no es óptima, no es adecuada. Y tenemos que mejorarla. Una cosa tan básica, ¿no?, como intercambiar información, no con una finalidad policial, que quede claro, sino con una finalidad de ayudar precisamente a la respuesta social. Y en eso estamos trabajando. Nosotros mismos, después de aquel crimen tan feo donde murió un niño de 2 años en Pinar Norte, ¿te acordás, Miguel?, recientemente, hace algunos meses, en la puerta de una boca de pasta base, sí, en esa oportunidad así fue. Convocamos inmediatamente una instancia con la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, el MIDES, la ANEP, ACE y el INAU, y también después el Instituto de Estadística, para empezar a trabajar en estas cosas, y en esas cosas estamos trabajando con una mirada de largo aliento. Los resultados de esto, por supuesto, no son automáticos, no los va a ver este gobierno y probablemente tampoco los vea el que viene, pero me parece que son líneas de actuación que tenemos que ir desarrollando, y que tenemos que irlas desarrollando a nivel de la sociedad en general, y tenemos que tener un foco y un aterrizaje de esa misma mirada muy particular en el sistema penitenciario, que tiene enormes complejidades, como todos sabemos, y donde hay déficits muy importantes en la respuesta, pero estamos intentando también ahí avanzar con la DINALI, que como ustedes saben ahora está en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y no en el ámbito del Ministerio del Interior, con la presencia del MIDES dentro del CONCAR, que ha sido una novedad, con distintos planes y respuestas que se vienen ensayando, y por supuesto con la ampliación de las plazas. Ahora empieza la construcción de 3 nuevos módulos en Punta de Rieles. No es la mejor solución tampoco, ¿no?, que el tema carcelario se solucione teniendo más cárceles y más plazas, porque las plazas se llenan. Tenemos que avanzar en el tema de las medidas alternativas, pero eso no es un tema solo del Ministerio del Interior, eso es un tema del sistema. Pablo, hay un tema que usted tratando justamente lo del sistema carcelario y penitenciario, hay otro tema, me salgo un poquito de lo que es el homicidio y de lo que son las situaciones en calle, y es el ciberdelito. Nos estamos encontrando con situaciones que ya nos están poniendo en jaque y en temor permanente, porque estamos todo el día con un celular en la mano, a toda la población, a todas las instituciones, a las empresas públicas, privadas, todos. Y mucho de lo que sucede en cibercrimen, por una parte, todo tiene que pasar por el Ministerio del Interior, porque pasa por el área de delitos informáticos, en donde a mí me pasó de tener que hacer alguna denuncia y encontrar mucha dificultad y tener que buscar yo misma por dónde venía el problema, y conocidos que les ha sucedido lo mismo, porque no da abasto el área de ciberdelito del Ministerio, dicho por el área de ciberdelito, y por otro lado muchas cosas suceden desde los propios, desde el sistema carcelario, desde la penitenciaría, donde los delincuentes están teniendo tiempo de hacer llamadas y de hacer estafas. ¿Cómo se está abordando este tema? A ver, desde varios lugares, con la misma preocupación. Es un fenómeno de la sociedad moderna que integramos, el desarrollo tecnológico, que como todo instrumento de avance y de desarrollo se puede usar para el bien o para el mal, ¿no? Un cuchillo puede servir para una buena finalidad, pero también puede servir para matar a otra persona. Bueno, y con esto lo mismo, con la tecnología, con los celulares, con la internet pasa igual. Y el crecimiento de los ciberdelitos
a todos nos debe preocupar. Yo no quiero hablar de memoria, pero no tengo más remedio. Creo que la cifra estaba en unos 17.000 denuncias por año estamos teniendo de estas características. Hay una unidad de cibercrimen de reciente creación que está haciendo en ese sentido un gran esfuerzo. Estamos trabajando en el Ministerio del Interior o estamos proyectando, programando una campaña de bien público, porque me parece que acá hay aspectos culturales y donde todos tenemos que estar alertas y donde la propia población tiene que tener elementos y tiene que estar, digamos, concientizada para su propia defensa o para su propia prevención, porque en definitiva todos tenemos un celular, las personas de toda edad y todos los que conformamos la sociedad. Hoy tener un celular es lo mismo que ponerse de ropa y salir a la calle. Sí, también lo que ha pasado es que ha crecido a cierto ritmo la tecnología y las leyes quizás no fueron a la misma velocidad en esa evolución, ¿no? Tenemos pendiente, el país tiene pendiente la tipificación de los delitos cibernéticos, que no lo ha hecho, y somos uno de los pocos países. Hay proyectos de ley en ese sentido en el Parlamento, pero ahí hay un debe. Por supuesto no depende del Ministerio del Interior, pero no importa, no es un tema de distribuir culpas. Hay que asumir que tenemos en ese sentido una carencia. La Fiscalía, que en el nuevo modelo procesal penal cumple un papel protagónico, porque tenemos un modelo acusatorio, y el fiscal es el que debe indagar, y el que debe acusar, y el que debe solicitar la formalización o la condena de quienes cometen delitos. No tiene tampoco una fiscalía especializada en esta materia y debiera tenerla. Y adentro de las cárceles esto que está sucediendo, que se arma la banda dentro de la cárcel, son desde donde llaman, tienen espacio, tienen teléfono. ¿Qué pasa ahí? Ahí lo que pasa, o lo que en todo caso voy a informar, es lo que hicimos y lo que estamos haciendo. En primer lugar, se han instalado escáneres corporales que han sido de gran ayuda y vienen dando muy buen resultado en cuanto a prevenir y combatir el ingreso de objetos prohibidos, desde sustancias hasta celulares. Esto es algo bien reciente, yo no sé si has tenido noticia, Miguel, del tema. Dígalo. No, pero en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el CONCAR, y está en plena extensión, son escáneres corporales que se han incorporado y que están dando un excelente resultado. Y estamos implementando, se está trabajando en eso, porque tenemos varias propuestas, la incorporación de inhibidores en las cárceles, cosa que se ensayó en el pasado, pero no resultó mucho por distintas circunstancias, entre otras cosas por razones de que no fueron de la suficiente eficacia, en otras oportunidades porque terminaban inhibiendo o afectando los celulares del entorno de Santiago Vázquez, por ejemplo. Bueno, ahora con una tecnología mucho más sofisticada, próximamente, no quiero poner una fecha, pero es algo que se viene, ya está dispuesto, ya está hecha la reserva presupuestal, se están incorporando inhibidores para combatir. ¿Para qué centros? Bueno, hasta donde recuerdo, después podemos ver bien el detalle, pero por supuesto va a empezar por la unidad 4 o por el CONCAR, y la idea es irlo extendiendo a todo el sistema. Sin perjuicio de lo cual ustedes habrán visto en estos últimos tiempos, que ha participado el propio ministro, venimos desarrollando una tarea de incautaciones en las distintas unidades penitenciarias en forma regular y permanente, donde precisamente se incautan este tipo de elementos, entre otros, ¿no? Bien, Abdala, sabemos que tiene una agenda bastante complicada. Le agradecemos muchísimo por estos minutos, muy amable, y volvemos a conversar en cualquier momento. Un placer. Íbamos a hablar de violencia doméstica, pero lo dejamos Nos quedó pendiente porque, claro, son tantos los temas, pero sí, ahí tenemos... con ganas de hablar de la convención del Partido Nacional, que estuvo tan linda. También, pero para hablar de violencia doméstica, dígame una reflexión en realidad. No, lo que dije antes, que crece la violencia doméstica, tuvimos 21.459 denuncias en el primer semestre de este año, confirma la tendencia del año pasado, pero creo que claramente es un fenómeno que está instalado y que tenemos que asumirlo a escala de la sociedad, porque realmente es de difícil detección, pasa en el ámbito del hogar, pasa en el ámbito privado, y me parece que lo estamos naturalizando más de lo debido. O sea, sobre todo lo estamos naturalizando lo que es no debido. Datos en niños, niñas y adolescentes grave, 65% de los casos de abuso sexual recaen en niños, niñas y adolescentes. Tremendo. Y el 72% de las denuncias que dije antes de violencia doméstica en general son casos de violencia de género. Bueno, y lo despido. ¿Me tiene que decir sí o no? ¿La fórmula del Partido Nacional es la mejor? Sí. ¿Sí? Es muy fácil de responder eso. Bueno, pero no todos piensan lo mismo dentro del Partido Nacional. Yo fui el segundo, porque fue por orden alfabético, me tocó votar segundo, la votación es nominal y voté con gran alegría y con gran convicción. Bien, muchas gracias. A ustedes.